Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cristian Sánchez. Y el tema que voy a hablar en esta tarde es de los síndromes de cápsula posterior que están en relación a una cirugía de catarata pediátrica y cómo enfrentarlos. La cápsula posterior es una membrana secretada por células epiteliales del cristalino, compuesta principalmente por colágeno tipo 4, entre otras moléculas, y su grosor es de 4 milímetros, como podemos ver en la comparación al corte histológico y en ese diagrama, observándose que es muy delgada respecto a la cápsula a nivel ecuatorial como cápsula anterior. Y esta estructura tan delgada es asiento de síndromes como la persistencia de vasculatura fetal persistente y lenticono posterior, catarata ocular posterior, entre otros, pero por motivo de tiempo me dedicaré a hablar de las dos primeras. La persistencia de vasculatura fetal tenemos que es una falla en la involución de la arteria hialoidea, lo que da como resultado estas manifestaciones tanto a nivel del polo anterior como posterior, dependiendo del tipo de persistencia en la que predomina. Podemos tener persistencia de vasculatura fetal, como muestra esta ecografía con Doppler, de predominio anterior, de predominio posterior o combinado. En cuanto a la lateralidad, es más frecuente que sea unilateral y de esta manera, si está asociada a compromiso del polo anterior, podemos tener membranas retrolenticulares provocando la catarata, puede estar traccionando los procesos ciliares provocando esta elongación y su posterior desprendimiento y hipotonía, y también ya síntomas ya más posteriores como desprendimiento de retina, hemorragia vítrea. Y la bilateral es la menos frecuente, que puede estar en contexto de síndromes como la microftalmia, lenticono posterior y colobomas. Respecto al manejo de la persistencia de vasculatura fetal, es un desafío para el que opera las cataratas relacionado a esta condición, ya que tiene, como mencioné, múltiples manifestaciones clínicas, las cuales son heterogéneas, lo cual es un verdadero desafío. Pero para poder sistematizarlo, podemos ver que cuando es conveniente operar, en el caso que sean unilaterales, y eso es cuando está asociada a opacidad de medios, como la catarata, y cuando tiene otras manifestaciones, como en el polo posterior, un desprendimiento de retina, una cámara anterior estrecha, asociada también a un glaucoma, por lo mismo. Y también, si tenemos claro cuándo operar, también es bueno saber cuándo no operar. Y es así que cuando hay un pronóstico visual que no es muy bueno, o sea, un pronóstico visual malo en caso de un microftalmo severo, una hipoplasia nervio óptico severa u otras anormalidades del polo anterior, como coloboma, por ejemplo, en caso de ser un coloboma muy grande o con mucho compromiso. Y en el caso que nos convoca, la catarata también, al no ser una catarata significativa, también sería conveniente no operar y observarlas. Ya teniendo claro el abordaje, vamos a tener que responder a estas dos preguntas, ¿cierto? El cuándo y el cómo. ¿Cuándo? Lo antes posible, para evitar estas consecuencias de esta enfermedad en una edad pediátrica, el riesgo de ambliopía, y en caso de complicaciones como el desprendimiento de retina o un glaucoma secundario. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo primero y más importante es hacer una correcta evaluación, ya sea bajo anestesia y con imágenes, lo que tengamos disponible. Mientras más detallado sea, mejor. Si tenemos VM para poder ver el compromiso del polo anterior, sería lo ideal, o CT de polo anterior, y ultrasonido o ecodoppler que nos pudiera también mencionar el compromiso en el polo posterior. Y ya teniendo claro lo que tenemos que hacer, de acuerdo al estudio previo, podemos también abordar esto por vía limbar o por vía pars plana. La vía limbar, entonces, para poder tener este acceso, tenemos que considerar que no se prefiere tanto la vía pars plana, ya que estos niños con esta persistencia de vasculatura fetal
tienen asociada normalidad anatómica a nivel de la pars plana, lo que puede conllevar a desgarros al intentar meter los trocar. Y es así que tenemos al momento de la operación escenarios clínicos respecto a la magnitud de esta persistencia de vasculatura fetal. El primer escenario es una persistencia de vasculatura fetal asociada a una catarata clásica, pequeña, en el centro, que requiere cirugía, pero no es una catarata grande. Por lo tanto, al momento de operar esta catarata, vamos a hacer una rexis anterior, una rexis posterior y después es muy importante entrar con una endodiatermia para poder hacer el corte del tallo y a su vez aplicar calor para que se coagule y no sangre. Como podemos ver en estas líneas discontinuas en rojo, que muestra ahí el momento exacto donde se está haciendo la endodiatermia del tallo que une esta vasculatura fetal entre el polo anterior y posterior, quedando el antes y el después de la operación. El segundo escenario es cuando tenemos una catarata ya más grande, una catarata blanca, difusa, y acá lo importante es que también al momento de hacer la extracción de la catarata es entrar como están los diagramas acompañando a la foto en real, el cauterio de los vasos sanguíneos en la membrana, ya que muchas veces, más que una catarata blanda, es una verdadera membrana que se forma y están estos vasos sanguíneos que es necesario coagular para evitar un sangrado intraoperatorio. Y el tercer escenario es esta misma catarata grande, difusa, pero ya una membrana muy vascularizada, como la que tenemos acá, que es una verdadera arborización vascular sobre la membrana retrolenticular que tracciona los procesos ciliares, como se observan ahí los procesos ciliares más prominentes y elongados. Y de igual forma, al entrar en la operación misma, se realiza un cauterio de los vasos en forma circunferencial y en ese mismo lugar realizar con estas tijeras el corte de la membrana en el lugar donde se hizo el cauterio para su posterior extracción y sin olvidar también cauterizar el tallo vascular. Y el último caso es cuando la persistencia de vasculatura fetal, además de la catarata, está asociada a otra anormalidad anatómica como es el coloboma. Como podemos ver en esta fotografía, un coloboma de iris asociado a catarata y se ve ahí la arteria, la persistencia de la arteria hialoidea. Y este trabajo, lo importante es que se observa que cuando hay una persistencia de vasculatura fetal, también puede haber un continuo con la retina, por lo que también recomienda cuando se realiza una extracción de la catarata y el corte del tallo, también hacer una cauterización y un láser en la retina periférica para evitar un desprendimiento de retina. Entonces ahí en la foto de E y F se observa lo que le estaba comentando, un coloboma, donde se observa en la retina periférica este continuo en flechas rojas entre la persistencia de vasculatura fetal y la retina periférica. Y ahí menciona este paper y en ese caso específico que cuando se intentó la extracción de la catarata se hizo una retinotomía periférica que requirió láser tanto al coloboma como a la retina con la retinotomía. Y el segundo tema es el lenticono posterior asociado a catarata pediátrica. En este trabajo podemos ver que recopila una cohorte importante de cataratas congénitas operadas, cerca de 2.286, donde la presencia del lenticono posterior estuvo presente en cerca del 4%. Y haciendo desglose de esta serie de casos, podemos ver que lo más frecuente, al igual que la persistencia de vasculatura fetal, es que sea unilateral. Y al ser unilateral, el diagnóstico es más tardío que los casos bilaterales porque los bilaterales se puede entender que da una ambliopía y se puede pesquisar antes. Y los tips quirúrgicos, bueno, va a depender también de la destreza del cirujano, de cuán confiado y familiarizado esté cada uno con la técnica quirúrgica, pero lo más importante acá es poder determinar, ya que estos pacientes le pueden llegar al oftalmopediatra, que va a operar la catarata y puede requerir asistencia de algún retinólogo para poder realizar la cirugía y teniendo en cuenta las complicaciones, ya que este lenticono posterior puede también irse a material cristaliniano hacia el fondo posterior.
pero de acuerdo a la preferencia que tenga cada uno, lo importante es tener el concepto. Se puede entrar entonces como por vía limbar o pars plana, como comenté al inicio, por córnea clara o a través de una esclerotomía, por pars plana o por vía escleral, aplicar viscoelástico, posteriormente el azul de tripán y una capsulorresis circular continua, ya sea manual o con vitrector. Y un paso importante es que no se debe hacer este paso, es la hidrodisección, ya que al aumentar la presión en la cámara anterior puede provocar la rotura de la cápsula posterior en el lenticono, que es una malformación donde está ya si medía 4 milímetros lo normal, 4 micrómetros la cápsula posterior normal, imagínense el lenticono mucho menor. Después de realizar la facoaspiración, esta debe de realizarse partiendo por la periferia y después en el centro, dejarlo para el último donde está ahí el lenticono, aspirar después las masas cerca del ecuador y evitar cualquier roce con la cápsula posterior. Luego viene la rexi posterior y aquí es importante crear el espacio de Berger para rechazar la hieloide anterior de la cápsula posterior que se va a hacer la rexi. Después de realizar la vitrectomía anterior, también esta puede ser vía limbar o a través de una esclerotomía según la habilidad del cirujano o lo que tenga más de costumbre. Y a implantar el lente que puede ser también o al saco o al surco según las características de la catarata de la cirugía, y reformar la cámara anterior y las incisiones de la córnea y la esclera. Eso es. Muchas gracias.